En este episodio nos acompaña una futbolista a la que tengo un cariño y una admiración especial. Su valentía me marcó desde el principio, cuando en un momento difícil se atrevió a pedir ayuda y a abrirse al acompañamiento psicológico, mostrando en el proceso una gran madurez y una enorme sensibilidad. Con el paso de la temporada, descubrí a una persona comprometida y generosa, hasta el punto de acompañarme en talleres con familias para compartir su experiencia como niña que soñaba con jugar a fútbol. Una jugadora que después de lograr el ascenso con el primer equipo femenino de Tenerife la temporada pasada, se queda en la isla y busca ahora un nuevo reto con el Laguna en la tercera federación. Hoy, en Fútbol Relacional, María Jarillo. Hola María, muchas gracias por venir, estoy muy contento de que estés aquí hoy. Muchas gracias, yo también estoy contenta y nada, a ver qué tal este episodio. Genial. Mira, lo primero que quiero preguntarte es cómo estás. Tú ya a lo mejor has tenido la oportunidad de ver el primer capítulo y ya sabes más o menos cómo va, pero bueno, igualmente, ¿cómo estás? Eso sí, sin decir ni bien ni mal, porque así ampliamos un poquito de vocabulario emocional. Vale, nada, estoy contenta, agradecida también y emocionada por ver qué sale, qué surge de aquí y bueno, me parece un proyecto guay. Creo que es interesante conocer a personas de esta manera, que a lo mejor es algo más profundo y no tan superficial. Y nada, contenta. Qué guay, me alegra que te sientas así. Yo estoy contento también de que estés aquí, como te decía, y también estoy como expectante, ¿no? Porque tengo ganas de seguir conociéndote, porque te conozco un poquito, pero seguramente hablemos de cosas que todavía no sé, que tengo curiosidad, y también tengo muchas ganas de que la gente te conozca, así que vamos a ir adelante, ¿vale? Vale. Vale, lo siguiente sería que te presentaras, ¿vale? Como decía, yo te conozco un pelín, pero bueno, quizás alguien que nos esté viendo no te conozca, entonces, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es María Jarillo? Bueno, pues María Jarillo actualmente es una persona que trabaja, estudia y juega al fútbol, Pluriempleada. pluriempleada totalmente. Y bueno, creo que soy una persona amable, creo que soy amiga de mis amigos y, y bueno, que me gusta pues, no sé, todo lo nuevo que pueda venir, supongo. Vale, genial. Oye, me gusta la descripción que has dado, ha sido como muy poliédrica de muchos ámbitos y muchas áreas de ti. Qué bueno, genial. Mira, voy a hacer una especie de resumen, ¿no? De lo que vamos a hablar de los Vale. diferentes ámbitos para que te vayas haciendo una idea. Y bueno, mi idea es tocar un poco de tu trayectoria como jugadora, ¿vale? Porque al final esto es fútbol relacional y vamos a tocar un poco de esa parte. Luego también tu visión de la psicología o qué experiencia has tenido, ¿no? Con la psicología y el fútbol. También un poco me interesa tu visión sobre los entrenadores o entrenadores que hayas tenido, que no lo sé, así que te voy a preguntar un Ok, poquito por eso. Y luego, fútbol femenino, ¿no? Porque yo no conozco mucho, tú evidentemente tienes más experiencia que yo y me podrás dar algunas claves y algunas vale. ideas, ¿vale? Eso va a ser un poquito como Ok, el perfecto. mapa, ¿vale? Bueno, pues lo primero que te quiero preguntar es cómo empezó tu relación con el fútbol. Pues mi relación con el fútbol empezó desde que tengo uso de razón porque mi padre jugaba al fútbol, mi hermano jugaba al fútbol y yo en Alicante, yo soy de Alicante, mi casa es en una urbanización con pista de fútbol, o sea, mi habitación y literalmente debajo de la pista de fútbol. Entonces, claro, pues mi hermano bajaba a jugar con la gente de la urbanización y tal, y estaba en el equipo del colegio. Ujú. Y yo pues siempre iba por ahí, intentaba jugar, pero eran como, no, porque eres muy pequeña, no, porque tal, no, porque no sé qué. Y yo intenté que mi madre me apuntara pues al cole. Y bueno, esto lo supe hace poco. Ella, desde primaria, desde primero de primaria, yo podía haber entrado al equipo del cole. Pero ella me dijo que hasta tercero no dejaban a las chicas. Y no era verdad. Y hace literalmente, no sé si un año o dos, me enteré que no era verdad eso. Pero me apuntó en tercero. Yo antes pues hacía multideporte, judo, hípica, yo qué sé, Ujú. todo menos fútbol. Jugaba en la organización. Y nada, mi andadura empezó en el colegio, en tercero de primaria con chicos, a fútbol sala. Y hasta, hasta sexto de primaria estuve jugando en el cole con chicos. Ujú. Vale. Y Ahora te voy a así seguir empezó. preguntando por Vale. trayectoria y demás, no te preocupes. Pero mira, me llamó la atención. ¿Le preguntaste a tu madre por qué? Sí, yo claro, le pregunté a mi madre por qué, porque yo siempre me habría creído esa historia.
Pero la cosa fue que a ella como que le daba miedo. No le daba miedo el que yo no fuese buena o fuese mala o le daba miedo el exterior, ¿sabes? El cómo me podía llegar a tratar a mí, pues los otros equipos, porque claro, yo jugaba con mis amigos del cole, entonces mis amigos, yo en el patio jugaba al fútbol, me refiero, la gente de mi alrededor en el colegio sabía que yo jugaba al fútbol, entonces era un espacio seguro, por así decirlo. A ella le daba más miedo, pues, los otros padres, los otros entrenadores, los otros equipos, porque claro, nosotros jugábamos contra chicos. Y bueno, esa fue un poco su respuesta, que O sea, pero el estaba miedo intentando era como protegerme de... porque fueras chica. Sí, Vale, de eso, por así decirlo. vale. Lo entiendo, ¿no? Porque es verdad que hay comportamientos y contextos que luego hablaremos un poco, porque me encontré con cosas el año pasado en ese aspecto que yo pensé que ya estaban como más erradicadas, pero quizás hace años pues no lo eran tanto. ¿O tú crees que era más una... O sea, que tenía sentido esa preocupación? No, tenía sentido porque pasó. Vale, Pasó en vez de en primero de primaria, pues en tercero, pero pasó. vale. Sí. Vale, mira, y entiendo entonces que tu vínculo con el fútbol viene de tu familia, ¿no? Porque me decías tu hermano, ¿cuántos años te llevas con él? 6. 6 años, ¿vale? Y él jugaba, tu padre jugaba también, ¿vale? Entonces, ¿crees que esas fueron como las figuras que más te marcaron al inicio para tu jugar? ¿O es algo que te nació a ti porque sí? ¿O...? Yo creo que es lo que yo vi desde la ventana de mi habitación, Ok. literalmente. O sea, no tiene otra explicación. Yo miraba por la ventana de mi habitación y a todas horas era gente jugando a la pista de abajo, al fútbol. Entonces, pues, de ahí. Es verdad que mi padre y mi hermano son muy futboleros, mi familia en general pues también, pero yo creo que es eso, sobre todo. Lo tenías cerca, Sí. al final era algo que estaba cerca. Mira, te voy a decir una cosa que no te he dicho hasta ahora y es que encontré un tuit tuyo del año 2013. Tenías tú 13 años, 13, 12, sí. pero mira, me emocioné cuando lo leí. Porque mira, eres tú diciendo... Dios. No, está muy guay, ¿eh? No, Vale, no vale. es ninguna encerrona, tranquila. Vale, vale. Dice, y por mucho que digan que el fútbol no es para chicas, es mi vida y no lo cambiaría por nada. Te prometo que me emocionó. O sea, cuando lo leí, dije, wow, ¿qué sentido tiene estar hablando contigo hoy? De ¿Sabes? 2013. Dije, qué guay, qué guay. ¿Eso lo decías porque realmente era algo que te decían? ¿Tú te sentías como rara en relación a otras chicas de tu edad que no jugaban a fútbol? ¿O cómo fue esa integración tuya jugando a fútbol a lo mejor en el cole? Es que claro, yo por ejemplo en mi colegio yo he estado desde los 3 años hasta los 17. Entonces mis amigos del cole son mis amigos de toda la vida. Entonces yo desde que en el patio jugaba con el batido, mis amigos y mis amigas me veían jugar con el batido. Entonces para ellos no fue algo raro, ni fue algo fuera de lo normal. Es verdad que sí era María juega al fútbol, no las chicas juegan al fútbol. Entonces, claro, cuando luego a lo mejor pues lo intentaba otra chica, otra amiga, otro tal, los chicos eran como, no, María sí, pero tú no, ¿sabes? Pero respecto a mi persona, fue algo normal, pero porque, o sea, ellos crecieron conmigo y lo vieron como yo crecí con ellos también, ¿sabes? Vale, pero ¿y para ti? ¿Tú te sentías... Es verdad que para ti era algo como muy cercano y muy normal porque decías que lo tenías debajo de tu habitación, literalmente. Pero en cuanto ya empiezas a socializar, ¿sabes? El ver a lo mejor que eras de las pocas chicas o la única chica que jugaba, eso... ¿Cómo lo llevabas tú? ¿Con normalidad? ¿O te sentías eso un poco rara? ¿O cómo era? No, o sea, en mis círculos cercanos, por así decirlo, con normalidad, porque al final es lo que te digo, crecí con ello. Es verdad que a lo mejor cuando pues a la organización venía gente nueva en verano, tal, claro, yo bajaba con mi pelota y me ponía en la pista y era como, oye, vete, que vamos a jugar nosotros. Y es como, es que yo también puedo jugar con vosotros, ¿sabes? Claro. Ahí sí que me sentía algo insegura y era como el hecho de tener que demostrar que yo también podía jugar al fútbol. Entonces, pero no, o sea, no era una cosa que me incomodase, simplemente era como, bueno, pues tengo que demostrar que yo también puedo hacerlo, que puedo hacerlo igual o mejor que ellos como para que me acepten.
Pero no me... O sea, en María pequeña no era una incomodidad, era más como un reto. O sea, lo vivías como un reto y como algo normal en el sentido de que formaba parte de ti, ¿no? Por lo que decías incluso en el tweet, en plan, es que es mi vida, por eso me impactó, que era como, wow, es tan importante para mí que da igual lo que me puedan llegar a decir. Sí, o sea, a lo mejor tenía normalizado el tener que demostrarlo. Puede ser también. Que no creo que tuviera que ser así, pero para mí a lo mejor sí que era lo normal. Ya. Mira, y me contestaste ya un poco a esto, pero quiero saber si hay algo más específico. ¿Tu familia cómo reaccionó cuando empezaste a jugar a fútbol? Ya me dijiste que tu madre te protegió durante 2 años, Sí, lo que pudo. pero hasta que fue inevitable. Sí. Pero quizás cuando... Ahora hablamos de tu trayectoria posterior, ¿no? Pero un poco cuando la cosa se volvió quizás más seria, ¿no? De decir, oye, no es que María de repente un año quisiera jugar en un equipo en fútbol sala o en el cole, sino que se mantuvo, se mantuvo y se mantuvo. Un poco cuál era el mensaje de tu familia o cómo se lo tomaron. La verdad que siempre me han apoyado. No, nunca ha sido un... Oye, ¿tú crees que esto es lo que quieres? ¿Tú crees que es lo que te va a venir bien? ¿O el deporte que te gusta? ¿O de pequeño es que haces muchos deportes y tal? Es verdad que al final me decliné por el fútbol. Yo hacía judo, hípica y fútbol. Me decliné por el fútbol. Pero la verdad que la respuesta de mis padres siempre ha sido acompañarme, apoyarme. Han estado en todos los entrenamientos posibles, todos los partidos, todo. Entonces, no sé, de apoyo en ningún momento fue algo que ellos no quisieran para mí, yo creo. Vale, qué bueno. Y eso seguramente te ayudó, ¿no? También a poder hacerlo con más tranquilidad, ¿no? O con más seguridad, quizás. Sí, sí, totalmente, porque luego en los equipos que estaban ha habido padres que no han apoyado a sus hijas. Ujú. Entonces, sí, en ese sentido yo me considero bastante afortunada. Ya no solo mis padres, sino mis primas, mis tíos, mis tías, mi entorno cercano, todo el mundo me ha apoyado, la verdad. Vale. Mira, ¿y recuerdas si tenías alguna referencia o modelo en el fútbol femenino? No sé si en esa época, porque creo que cada vez se ve más, ¿no? Pero no sé si en ese momento se veía por la tele o había figuras reconocibles o tú mirabas a alguien en particular o... ¿Qué va? Yo me acuerdo, no, o sea, no recuerdo, no lo recuerdo. Vale. De así, de pequeña, no. A lo mejor con 14 15 años ya sí, pero cuando yo empecé, ¿qué va? No, mi ídolo era Ronaldinho, con eso te lo digo todo. Vale, sí, un poco lo que se veía, ¿no? Y lo que Sí, había. Vale, luego hablaremos un poco también en cómo ha cambiado el fútbol femenino en este vale. tiempo, pero me apetecía hacerte esa pregunta. ¿Y qué es lo que te gustaba a ti de jugar a fútbol? ¿Por No, qué te enganchó tanto y qué te mantuvo conectada? Porque seguro, bueno, seguro no lo sé, es una suposición, pero quizás hubo otras niñas que empezaron como tú, pero con el tiempo quizás lo dejaron o se focalizaron en otras cosas o en otros deportes, como decías tú. ¿Por qué tú dejaste los otros, dejaste el judo y dijiste, no, yo voy a seguir en fútbol? Antes de pensar en jugar en equipos profesionales, digamos, sí, sino... sí. No sé, de los tres que hacía, era el que más me gustaba, era el que más me llenaba, con el que más socializaba también. Y, y no sé, me gustaba, se me daba bien, la verdad. Estaba con mis amigos del cole y los fines de semana eran de partido, prepararte para ir al partido, comprar botas. No sé, me mantenía yo creo que ilusionada. Ajá. Te gustaba la rutina, te gustaba la Sí, parte social, ¿no? Que estabas con tus compis y encima se te daba bien, o sea, porque lo ibas a dejar, es que es normal, claro. lógico. Mira, y ahora vamos a ver después del cole, ¿qué vino? ¿Cómo siguió esa Después del trayectoria? cole yo tenía un amigo en la organización muy amigo que era con el que siempre jugaba. Él jugaba en el Hércules. Ujú. Y entonces su padre, que era amigo de mi padre, nos dijo, mira, sé que van a hacer pruebas para el femenino porque no lleváis a María a que pruebe. Y claro, mis padres ahí fue como, "Uf, ya no puede jugar en el cole, pero claro, ya era 20 minutos de camino, llevarla a entrenar, quedarnos allí, volver. Claro, ahí es un primer momento como bisagra, ¿no? De decir, esto ya es un poquito más, es Claro, otro paso. y si no la cogen. Y yo pues fui a esas pruebas, me llevaron y me cogieron. Y ahí era Hércules, o sea, el equipo realmente era el Sporting Plaza Argel. Lo que pasa es que el Hércules, como que hubo 2 o 3 años que le dio, para tener un femenino, por así decirlo, le dio lo que era el nombre, jugábamos con la ropa del Hércules y tal.
pero realmente era el Sporting Plaza Argel. Vale. Y nada, y allí me quedé. ¿Estuviste cuánto tiempo ahí? 4 años, puede ser. No, ¿Más? estuve más. Yo estuve desde los 10, desde primero de... Desde los 10. Desde los 10. Desde primero de primaria, te diría, hasta primero de carrera. Un montón de años. Muchos. Yo pasé por todas las categorías. Vale. Bueno, menos Benjamín, porque no. Estuve en alevín, en infantil, en cadete. Bueno, en el fútbol femenino se llama de otra manera. Vale. Pero en todas las categorías, sí. Y ahí sí que era femenino de entrada, o sea, competías contra niñas. No. El primer año yo fui a alevín, competíamos contra niños, contra chicos. Éramos el único equipo de chicas de... Mi equipo sí que era todo de chicas, Vale. pero competíamos contra chicos. Vale. Y nada, deportivamente fue un desastre. Pero... ¿Por qué? Porque quedamos últimos. A nivel de resultados. Perdimos todo. Deportivamente, o sea, la palabra deportivamente es amplia. A nivel de resultados, perdón. Ok, vale. Pero bueno, ya estaba compartiendo el fútbol con chicas. Ya era como un espacio, por lo menos en los entrenos y a nivel de padres, de entrenador y todo eso, más seguro, por así decirlo. Compartía aficiones con gente de mi género, ¿sabes? Que no eran chicos. Ujú. Y era como, bueno, pues cada una en sus vidas tiene también mi realidad y está viendo mi realidad. Y era como, pues nos entendíamos. Y además los padres generaron muy buen grupo, nosotros también. Fue un año deportivamente malo, pero socialmente maravilloso, la verdad. Claro, o sea, ese cambio a jugar con chicas quizás te hizo no sentirte tan rara en el sentido de soy la única chica jugando con chicos, aunque para ti no fuese raro, pero sí que es como entenderlo de otra manera, ¿no? Decir, oye, también hay más chicas como yo que Sí, juegan, ¿no? ver que la vida, o sea, por así decirlo, que mi vida no solo la tenía yo, sino que la vida de esas compañeras era muy parecida a la mía. En su ámbito y en su día a día eran las chicas que jugaban al fútbol. Claro, les había pasado lo que a ti seguramente en Efectivamente. sus contextos. Vale. ¿Y cuánto tiempo estuviste más o menos? Me decía todas las categorías, pero hasta o Hasta edad primero de carrera, hasta mis 18. hasta 18. Vale. Son muchos años. Son muchos años. ¿Y qué destacarías de todo ese paso por toda esa cantera, además de lo que me acabas de decir, de ya empezar a compartir con chicas? Son muchos años, es verdad, es difícil la pregunta, pero No sé, o sea, yo creo que... ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevas? ¿Qué destacarías? Del spa, destaco el haberme dado la oportunidad a ese espacio, ¿sabes? A ese espacio de decir, bueno, pues juego en un equipo femenino, además el primer equipo en ese momento estaba en segunda división, tuvo muchos años de poder ascender, de jugar fase de ascenso y de vivir el fútbol femenino y de jugarlo, porque yo al final, hasta que no pasé a fútbol 11, yo no sabía que era jugar contra chicas. Sabía que era jugar con chicas, pero no contra chicas. Lo que pasa es que, claro, al haber tan pocas, también yo con 14 años jugaba con gente de 35. Porque no habían categorías, entonces o era eso o era eso, jugar contra chicos o no jugar. Entonces, bueno, pues allí en Alicante, la Comunidad Valenciana se organizó así, era como una liga junior. Junior era de a partir de 15 años para arriba todo lo que venga. Sí. Creo que aquí en Canarias es, o era parecido, ¿no? Que llega a cierta categoría, ¿no? Creo que es a partir de infantil, que ya como que las chicas pierden, por eso se ha hecho la Liga Junior el año pasado, ¿no? Efectivamente. Que como que el salto de categoría es muy grande, entonces una niña a lo mejor de 14, 15, para poder seguir jugando tiene que jugar ya en un equipo senior, que claro, te enfrentas a chicas de 30. Efectivamente. Allí yo estuve jugando 2 o 3 años así, luego se hizo la liga infantil cadete o algo así, que ya recogía como esas edades y ya luego otra vez pues a jugar contra quien te viniese. Vale, mira, y quiero recoger algo que dijiste, que como que notaste el cambio de jugar contra chicos a cuando empezaste a jugar contra chicas, ya es que no sabías lo que era eso. ¿En qué notaste la diferencia? Hombre, al final yo siempre decía, no, es que las chicas y los chicos somos iguales, es que realmente no, es un discurso del que yo he tenido que desprenderme porque me he dado cuenta, o sea, me he dado cuenta, no, me refiero, no es así,
cuando tú eres pequeño esas diferencias físicas no se notan porque al final no estás desarrollado ni desarrollada. Una vez entras en una edad ya, pues eso, terminada primaria y empezando la ESO, todas esas características físicas se notan. Entonces, claro, al final, técnicamente, tácticamente, podíamos ser superiores, pero físicamente no podíamos compararnos. Entonces, aunque ellos no fueran mejor con el balón, no fueran mejor futbolísticamente, Ya. no había por dónde cogerlo. Entonces, claro, cuando tú te igualas o haces el intento de igualarte, claro, ahí ya cambia la cosa. Cambia lo deportivo, cambian los resultados, cambia el rendimiento y ya es algo con lo que puedes competir. Claro, sí. Yo creo que esa fue la diferencia realmente. Vale, como que ves más posibilidades de una competición como más igualada, vamos a decirlo, Sí. o más equilibrada. Porque es verdad que si tú trabajas muchos aspectos, pero al final la parte física, digamos, siempre va a ser un condicionante, pues evidentemente tú juegas y te lo pasas bien y lo haces lo mejor que puedes, pero entiendo que no es lo mismo, sobre todo a nivel psicológico, ¿no? De cuando te vas a salir al campo a jugar contra un equipo de chicos, supongo que sí te merma un poco. Que realmente en esa categoría no lo piensas. Tú vas a los partidos y vas a pasártelo disfrutar bien. y a pasártelo bien y sí, a intentar ganar, pero bueno, que no es, o creo que no debería ser el fin, es la base. Pero bueno, a la hora de salir al campo y ver que, oye, que lo que has entrenado lo puedes llevar a cabo, sobre todo, Claro. que empiezas a entender más cosas del juego porque te lo permite el juego, ese tipo de cosas. Vale, y terminas etapa en el Spa. ¿Recuerdas cuál fue el último equipo en el que estuviste? No sé si es Spa B o C o juvenil no sé. En el primer equipo. Primer equipo. Vale. ¿Y después? ¿Qué pasa en la vida de María? Y después, nada, una situación personal me hace ir al Elche. Yo estudio, o sea, yo empiezo la carrera en mi último año del SPA. Entonces, yo estudio en Elche, pero vivo y juego al fútbol en Alicante. Entonces, es por la mañana levantarte muy pronto, coge la guagua, vete a Elche, estudia, Qué bueno que digas guagua. vuelve, entrena, o sea, como que no tenía vida, básicamente. Entonces, claro, y el salto de pasar de bachiller a la universidad también es fuerte. Entonces, bueno, por motivos personales y por esa situación, pues yo decido ver si puedo fichar por el Elche y efectivamente así es. Entonces empiezo mi vida en Elche, ya vivo, juego al fútbol y estudio en Elche. Y ahí estoy 4 años. 4 años en Elche. Wow. ¿Y el Elche entraste en el primer equipo o Sí, en el primer equipo. Vale. ¿Y en qué categoría competía en ese momento? En ese momento el Elche estaba en Nacional, lo que ahora es tercera ref. Vale. Pero claro, en su momento no habían tantas categorías, entonces Nacional era segunda división. Vale. Ahora está como más estructurado que en Sí, ese ahora momento. hay más categorías, Vale. muchas más. de ¿Y hecho. qué tal fue la llegada a Elche? ¿Cómo te adaptaste al equipo? Bueno, la llegada fue un poco complicada porque yo era de las pequeñas. Además, claro, era mi primera vez fuera de casa. A las compañeras yo las conocía de haber jugado contra ellas, pero claro, de haber estado 8 años con la gente de siempre, con mis amigas de siempre, a ir a un sitio nuevo fue complicado, la verdad. Pero bueno, creo que supe adaptarme bien, rápido al equipo. La acogida también fue buena y bien. Te lo pusieron fácil, te ayudaron. Es verdad que es un cambio grande porque estuviste muchos años en el otro equipo. Al final era tu equipo, ¿no? Porque Sí, estuviste sí. mucho tiempo. Era mi Además, casa, seguías estando en literalmente. casa, literalmente. Y claro, es salir a otro equipo, ¿no? Y otro contexto, complicado. Pero bueno, y ahí estuviste 4 años, me decías. ¿Y, 4. ¿Y cómo fue la evolución? La evolución fue, no sé si el primer año fue el del COVID o no me acuerdo muy bien. Creo No que me- sí. Yo tengo anotado aquí 19-20 fue la primera temporada. Y COVID fue en Sí, el 20, si no me equivoco. pues yo creo que el primer año nos cogió el COVID, entonces esa temporada como que la temporada se paró y se acabó. No hubo más, se paró, no pasó nada. La siguiente, nosotros ascendemos en casa del spa. ¿En serio? Sí, ascendemos en casa del spa a lo que era reto, ahí ya había otra categoría, a lo que era reto, ¿Reto? ¿Era el reto nombre de la categoría? Iberdrola, segunda división, Ah, vale. sí.
En ese entonces era Primera División y Reto Sur y Reto Norte. Primera división, lo que hoy en día es la Liga F. F, sí. Y luego debajo era como dividido en dos grupos. Sí, efectivamente. Ah, vale. Entonces, nada, nosotros ascendemos a Reto Sur. Ese año, claro, pues ya en el Elche se empiezan a mover, la gente que había pues era gente de la zona. Pues se empiezan a mover fichajes, gente que viene de fuera, de lejos, vino una chica que jugaba en la selección argentina, Vale. ya cosas serias. Claro, yo, sinceramente, yo nunca he tenido ninguna expectativa en el fútbol. Entonces, claro, ese año fue como, wow, estoy jugando en segunda división, es raro. Es que es que ahora cuando Claro, me lo has claro. dicho, de segunda división, que no es poco. Es raro. Entonces, pues nada, esa temporada es un total desastre porque el grupo no congenia bien. A nivel personal no hay buen grupo. Los resultados otro desastre. Yo personalmente ese año no estuve fina, por así decirlo. Vale. Ahí fue la primera vez que yo voy al psicólogo, ese año. Y en el último partido, nosotras teníamos que puntuar y no dependíamos de nosotras. Porque ese año se modifica todo y podíamos bajar o una categoría o dos. Nosotros haciendo nuestros deberes y puntuando, los resultados nos acompañan y bajamos 2 categorías. Y claro, ahí fue duro, fue muy duro. Eso era porque se recomponían las Se categorías de reestru- alguna forma. Sí, y... se reestructuraron. Ya no había Reto Norte y Reto Sur, era Primera División Liga F, Reto, Ujú. Segunda Ref y Nacional. Vale. Entonces, claro, nosotras descendemos de Reto a Nacional, 2 categorías. Uf, qué palo, ¿no? Claro, después de haber hecho un proyecto de tal, de no sé qué, se va todo al traste. Eso fue, si te entendí bien, segunda temporada. Es- Estando tú ya en No, Elche. esa fue mi tercera temporada. La Tercera. primera COVID, la segunda ascendemos, la tercera. Ah, vale. La tercera. Y yo ahí ese año terminé la carrera. Y dije, "Uf, este año he pasado fatal. Se acabó." Por cierto, ¿qué carrera es que la gente no lo sabe? Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Vale. Y digo, ya está, se acabó. Se acabó el fútbol Se para ti. acabó, se acabó. Yo voy a jugar al fútbol en el equipo de mi barrio, me lo voy a pasar bien y ya está, porque además económicamente no compensaba nada. Compaginar fútbol y estudios es complicado, más cuando tienes que pasar cada 2 fines de semana fuera, tienes que estudiar por las mañanas, entrenar todos los días por las tardes. Era complicado. Y nada, y yo decido que además el proyecto que tenía el Elche no acompañaba al femenino. Vale. Y yo, cansada también de esa situación, digo, mira, se acabó. Pero llega el entrenador de esa temporada, Pepico, y me cambia un poco los planes. Te convence. Y me quedo. Básicamente. Sí, Vale. y me quedo. Y se puede saber, no sé, por curiosidad, qué fue lo que te transmite para que tú. Porque por lo que dices lo tenías como muy claro, ¿no? Sí, yo lo tenía claro y Proyecto, a lo mejor. realmente yo hablo con él y me dice, mira, yo no te voy a convencer de nada, tú haz lo que te dé la gana, porque Pepe es muy así. No hay mejor manera de convencer a Sí, alguien que sí. eso. Tú haz lo que te dé la gana, y yo he venido aquí a ascender y a mejorar el equipo y estoy aquí por vosotras. Y yo lo había visto entrenar de jugar contra él. Él era entrenador del Albacete. Vale. Y no sé, como que me dio buenas vibes. La gente que para mí se tenía que ir se fue y la que se tenía que quedar se quedó. Y yo dije, bueno, pues venga, pues voy a intentar darle una oportunidad. O sea, se dieron un poco las condiciones porque Sí. decías que el grupo Efectivamente. no estaba muy unido y igual las personas que no ayudaban tanto salieron. Sí. Ok. Y nada, y me quedo y fue una temporada increíble. Sí. Volví a recuperar ese amor que decías en el tweet, lo volví a recuperar. Ay, qué bien. Sí. ¿Y cómo te fue? Muy bien, esa temporada fue brutal. Esa temporada yo creo que aprendí a ver el fútbol porque Pepe es un loco, Pepe es un Raiko 2, literal.
Pepe es un loco y tácticamente yo no había visto nunca el fútbol como lo empecé a ver esa temporada. Y claro, cuando tú lo entiendes, lo disfrutas. Claro. Y era todo lo que entrenábamos, lo poníamos en el campo y salía. Íbamos como motos. Ese año fue, no sé, Como muy, muy fue superiores al resto de equipos. muy superior y además lo disfrutabas, lo entendías. Ibas a entrenar y yo ese año empecé otra carrera, trabajaba, Madre pero mía. todavía me quedaban fuerzas para ir a entrenar y lo disfrutaba. El grupo es súper bien, súper bueno y todavía, o sea, tengo relación con gente y genial. O sea, yo creo que Pepe fue... Yo siempre digo que gracias a Pepe, no sé, como que fue un poco la salvación a nivel futbolístico. Claro. Gracias a él seguiste. Sí, sí, y gracias a él fiché por el Tenerife luego. Pues cuéntame eso, ¿cómo fichas por el Tenerife luego? ¿Qué es lo que vino después, no? Porque ya fue justo después de esa Claro, temporada. yo me quiero quedar, o sea, yo me quiero quedar en Elche porque estoy cómoda, ascendemos a segunda ref con el Elche, Ah, vale, o sea que al final ascienden. ascendemos a segunda ref con el Elche, me quiero quedar, allí tengo mi independencia, pero mi familia cerca, también tenía mi pareja allí, en el equipo súper bien. Pero lo que te he dicho, las condiciones y lo que el Elche como club ofrecía al femenino y la importancia que le daba, para mí no era suficiente. Y ya Vale. llevaba tiempo trabajando eso. Y digo, es que no tengo, o sea, no tengo necesidad y es que no me parece bien. Es que no quiero formar parte de esto. O sea, sí quiero, pero no quiero haciéndolo así. No de esa manera. Claro. Qué valiente Entonces, también por tu parte, ¿eh? entonces yo digo, yo ese año me cogí un representante y yo mi representante dije, mira, búscame fuera para aquí meter chicha al Elche y a ver qué se mueve, ¿sabes? Y el Elche no bajaba de sus 13. Y no sé ni cómo, una amiga mía había estado hablando con el Tenerife y las condiciones eran súper buenas y yo le dije a mi repre, oye, pues habla con el Tenerife. Él me dijo, no, 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 el Tenerife no está buscando defensas y yo, bueno, tú habla con el Tenerife. Yo le había hecho como una lista, Tenerife, Málaga, no sé, un par de equipos. Y mi primero era el Tenerife. Y nada, eso fue un jueves, un viernes me llama Andrés Clavijo y me dice, oye, mira, te quiero, tienes 2 días para pensártelo. Y yo, 2 días. 2 días para irme a 3.000 kilómetros de mi casa. Y tú en ese momento tenías continuidad en el Elche. Es Sí, decir, sí, ellos querían que tú continuaras, sí, sí. ¿no? Vale. Bueno, Pepe no continúa. Pepe se Vale. va a la parte de scouting del masculino. Entonces, claro, eso también... Claro. Pero bueno, genial, porque a él le ha ido genial, así que maravilloso. Sí. Claro, pero por tu parte, ¿no? De Claro, cara a por mi decir tú, claro. yo continúo, si hay cosas en el club que no me estaban gustando mucho. Encima el entrenador que me movió a quedarme tampoco va a estar. Entonces, claro, yo me veo en una situación, además yo estaba de viaje en Lanzarote en ese momento, de Ah, decidir qué tenía que hacer con mi vida en 2 días. Y yo, como te digo, nunca había tenido expectativas. Entonces, claro, el Elche era como, Harry se va a quedar aquí. Harry es de nuestra casa, ¿dónde se va a ir Harry? Y pues al Tenerife. Al Tenerife. Un domingo llamo al Elche, al director deportivo, y le digo, mira, Quique, me han dado esta oportunidad y la voy a coger. Os deseo lo mejor. Y seguidamente llamo a Andrés y digo, estoy dentro. Y así fue. ¿y qué fue lo que te sedujo de la propuesta de Andrés o del Tenerife? Realmente lo que me sedujo del Tenerife, yo a Andrés no lo conocía de nada, no conocía la isla, no conocía a ninguna jugadora, yo no conocía nada. Te lanzaste a la piscina Sí, total. lo que realmente me llamó la atención era que sentía que nos iban a tratar como jugadoras profesionales, que era algo que yo nunca había sentido, ni nunca, por desgracia, había vivido, a pesar de haber estado en una segunda división en el Elche. Vale. O sea, un poco la propuesta de club y la forma de gestionar Sí, el área femenina en este caso, sí. ¿no? Vale. ¿Y cómo fue tu experiencia en Tenerife? Pues al principio muy mala. Al principio muy mala porque con Andrés no casé. No casamos y a los 2 meses o así yo me planteo qué realmente hago aquí. Porque yo me vine a jugar al fútbol. Yo estudio online, pero me vine aquí y dejé mi vida para jugar al fútbol y no estaban saliendo las cosas bien. Y entonces la relación con Andrés no era buena y yo me siento a hablar con él. Le digo, mira, no, es que para esto yo me voy a mi casa. Entonces tuvimos una conversación de tú a tú, hablamos
y a partir de ahí todo cambió. Ujú. Y ahí lo que pasaba era que no te sentías cómoda porque no estabas jugando lo que tú esperabas o por un poco la gestión de lo que Yo, puedas contarnos para yo entenderlo también un sí, yo poco más. sentía como que me habían traído porque les hacía falta alguien, pero realmente no me conocían como jugadora. Vale. Y claro, yo tampoco podía estar, yo como que no podía mostrar lo que era por eso, porque el cómo gestionaba Andrés, ¿Por el estilo del equipo o sí, por la posición no, o...? el grupo, como que a mi persona pues no le venía bien, entonces Vale. a nivel de rendimiento pues yo no era capaz de sacarlo. Tengo esa conversación con él y todo cambia. Él hace un trabajo y cambia pues a lo mejor la manera de dirigirse a nosotras y en concreto a mí, Ujú. y mi rendimiento cambia. Y a partir de ahí lo juego todo. Pues sí que Entonces, cambió. sí, fueron 2 meses muy complicados, muy duros, de llorar todos los santos días, pero luego cambió y súper bien, la verdad, muy, muy bien. Vale, o sea que esa conversación surtió Fue efecto. fructífera, sí, personalmente sí. Vale. Y eso fue en el primer año, Eso fue mi primer año. ¿verdad? Y a nivel Sí. de resultados, ¿cómo fue el primer año? A nivel de resultados, muy bien, la verdad. Fuimos toda la temporada arriba, 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 arriba. Como equipo, nosotras internamente sí teníamos expectativas, pero a nivel de club como tal del Tenerife era aguantar la categoría y ya está. Pero toda la temporada arriba, 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 arriba. Y llega marzo o así y teníamos una plantilla corta y pinchamos. Y finalmente quedamos terceras. Vale. Esto estamos hablando de segunda ref. De segunda ref, sí. Vale. Sí, yo todavía me pierdo un Sí, poquito. sí, segunda ref. Vale. Y después decides quedarte, tenías opción de quedarte porque Yo estás otro año más. fiché por un 1+1. Vale. Entonces se me renueva Andrés como secretario técnico y como entrenador me quiere. Yo me quiero quedar y automáticamente se me renueva. Vale. Y tú te querías quedar. Sí, yo me quería quedar. ¿Por qué? Porque, porque lo que te digo, yo nunca había tenido expectativas de nada en el fútbol y como que el Tenerife me da esa ilusión de decir, oye, pues aquí me siento futbolista, ¿sabes? Que es algo difícil. A nivel de club, las condiciones, no condiciones económicas, que también, sino en general el trato y todo. Yo ni había hablado, ni había escuchado hablar de un club que en segunda red diera ese trato y yo es que estaba muy cómoda. O sea, no creo que era difícil al nivel de club pedir algo más. Ujú. Vale. O sea, sí, se podía pedir, pero me refiero. Sí, uno siempre puede pedir más, pero a Sí, ver, que estabas muy contenta sí, en general, efectivamente. con las condiciones que había. Sí, yo siempre digo que el Tenerife era dentro de la regla de lo que todos los clubes a lo mejor en segunda ref e incluso en primera ref dan la excepción. La excepción a bien, Ujú. a bien, sí. Qué bueno escucharlo. La verdad que yo no tengo tanto conocimiento del resto de clubes, pero qué bueno escucharlo de ti. ¿Y el siguiente año? Y el Que ese es siguiente el que yo conozco un año, poco más, ahí donde te conocí. sí, el siguiente año pues nada, se hace otra vez muchos fichajes. La temporada empieza un poco, personalmente, un poco regular porque, bueno, pues vienen los fichajes y yo no juego. Y Antes de eso, dime, porque me interesa saber cómo se gestiona eso a nivel personal tuyo, cuando estás en un equipo, te ha ido bien, porque lo habías sí, jugado sí, todo, ¿no? Y ves que vienen fichajes y supongo que vendrían fichajes en tu posición. Pero sí, digo, antes de empezar a sí, jugar, ¿no? sí. ¿Cómo te ves tú ahí? Dices, wow, qué bien, tengo competencia, voy a ser mejor, que es lo típico que se dice, o wow, lo voy a tener complicado, o... Hombre, no, o sea, yo creo que al final cuando se hacen fichajes es para mejorar lo que tienes. Entonces, bueno, yo creo que al final, o como siento que yo fue, se le da esa oportunidad o se le da, sí, la oportunidad a la que viene antes que a la que está, porque a la que está ya conoce su rendimiento, a la que viene Claro. pues tienes que conocerlo. Y bueno, aunque al principio a lo mejor te pueda llegar a cuadrar más o menos, pues tú la fichas por algo y entonces es como, si yo a un fichaje no lo pongo, me estoy tirando piedras sobre mi tejado. Además, claro, en la parte femenina del Tenerife, la misma persona entrenador y secretario técnico y director deportivo, todo, Andrés era todo. Entonces, nada, pues yo creo que es un poco eso. A lo mejor mi rendimiento al principio puede ser que no fuese el mejor,
Y pues se da también lo de los fichajes y tal, y bueno, pues empiezo sin jugar. Y es difícil, pero bueno, no te queda otra que encajarlo y en los entrenamientos pues intentar dar la mejor versión de ti, seguir mejorando, intentando llamar la atención del entrenador y, y pues ganándote el puesto. Los minutos que tengas, intentar hacerlo lo mejor posible y a seguir. Vale, y decías que empezó la temporada un poquito más difícil para ti y luego mejoró o fue toda la temporada un poquillo ahí. No, luego nosotras, bueno, yo los años que he estado en el Tenerife hemos tenido la oportunidad de jugar la Copa de la Reina. Entonces, bueno, pues al final en la Copa de la Reina a la gente que no estaba jugando tanto se le da la oportunidad de jugar. Esos partidos yo los juego y los juego bien. Voy teniendo más minutos en liga, aunque no la titularidad, pero más minutos. Voy cogiendo un poco de confianza. Claro, dentro de una temporada pues jugadoras caen, lesiones, amarillas, tarjetas, lo que sea. Y bueno, pues yo voy entrando un poco más en el 11 y consigo asentarme. Ujú. Vale. Y no sé, y al final la temporada, yo sé cómo terminó, ¿no? Porque fue con muy buen resultado, pero un poco qué balance haces de esa temporada al final, como sensaciones. A nivel deportivo, muy bueno, hicimos un grupo muy bueno. Conseguimos el ascenso a Primera Ref, que es ahora donde están. Y deportivamente inmejorable, pero bueno, una sensación un poco agridulce. Ya, me imagino. Mm. Y bueno, ahora, Laguna, ¿no? Sí. ¿Por qué? Ahora Laguna, pues... ¿Por qué? Pues... Porque, bueno, el Tenerife decide hacer esta fusión con lo que era Granadilla, Ujú. Costa de Eje, lo que sea. Entonces, bueno, no se nos comunica ni en tiempo, ni en forma, ni en absolutamente nada a las jugadoras que vamos a ser afectadas por esa decisión. Vamos enterándonos por la prensa y a la hora de hacer algo pues no tenemos, por así decirlo, tiempo de movimiento. Ni desde el Tenerife siento que se nos diese ninguna... ¿Cómo decirlo? No importancia, no quiero decir esa palabra, pero simplemente no se nos comunica. Entonces nosotras como jugadoras pues pensamos que todo va a seguir, pero van saliendo cosas en prensa hasta que nosotras nos plantamos ya tarde y nos hablan con nosotras, pero no nos cuentan todo. Y el ultimísimo día que jugadores y cuerpo técnico estamos aquí en Tenerife, pues se nos comunica todo. Entonces, claro, en mi caso decidieron no seguir contando conmigo, cuando yo con la persona que iba a ser entrenador y secretario tenía hablado que sí. Entonces, claro, ahí se va un poco todo al traste. Y bueno, pues en ese momento hay que ver qué se hace. Cambiar de ruta, ¿no? De forma Efectivamente. un poco así. Es verdad que por lo menos de cara a la prensa, como dices tú, o a la opinión pública, sí que fue como un momento como de incertidumbre, ¿no? No se sabía lo que iba a pasar. A nivel interno no lo sé. Pero sí que se veía un poco así, ¿no? Como que no se sabía, no se sabía. Entonces, claro, si tú tenías pensada y prevista ya una cosa, en un momento dado o con poco margen, tener que buscar otra opción, no fue fácil hacerlo ni la gestión Claro. tampoco emocional de eso. O sea, desde dentro tampoco se sabe nada. Nosotras terminamos la liga a mitad de mayo, ascendemos, vamos a Ayuntamiento de La Laguna, Santa Cruz, estamos muy contentos porque este equipo, el año que viene en Primera Ref, nosotras todas contentas también. Lo que te digo, yo ya tenía hablado que iba a renovar porque a mí se me terminaba el contrato. Y de un día para otro, filtraciones de prensa, nosotros aguantamos porque, claro, al final nosotros somos trabajadoras del club. Claro. Hasta que ya decidimos plantarnos y hablar con quien teníamos que hablar y ver qué estaba pasando. Y bueno, al final creo que se da a principios de julio o algo así, como lo que es la fusión. Nosotras nos vamos sin saber realmente si se va a dar o no, pero vamos, que ya se dice con quién cuentan y con quién no, y no personas del Tenerife, sino personas que van a llegar nuevas. Entonces, claro, Claro. ya Claro, se da un poco por sentado. Ujú. Y te ves teniendo que buscar alternativas. Alternativas, efectivamente. Sobre todo mi pensamiento fue, ¿me quiero quedar en Tenerife o no? A Vale. partir de ahí ya funcionamos.
Fuera tenía otros equipos y otros proyectos, pero bueno, yo como te he dicho no tenía expectativas de llegar a nada en el fútbol. Es verdad que el Tenerife me las da, pero creo que llego a la conclusión de que no quiero que sea en otro sitio si no es aquí. Y claro, esa oportunidad yo no la tuve, como muchas otras de mis compañeras. Y entonces pues decido darle prioridad a mis estudios y a mi vida personal antes que al fútbol. Vale. Y eso lleva a que encuentres un equipo aquí porque tú prefieres quedarte aquí. Eso lleva a que yo me quedo aquí, decido quedarme aquí con o sin fútbol. Vale. Y bueno, en verano pues surge el proyecto de Laguna. Y claro, yo como en mi cabeza realmente no tenía que seguir jugando al fútbol. Es algo que puedo compatibilizar con los estudios. Es un proyecto atractivo y yo realmente no me lo quería dejar, pero bueno, las cosas fueron así y al final digo, pues quiero darle la oportunidad al Laguna. Vale. ¿Y qué tal está siendo el inicio de temporada en el Laguna? Me imagino que habrá un medio choque, ¿no? De expectativas o de lo que fue las temporadas pasadas, por lo que decías de cómo trataba el Tenerife a la jugadora, ¿no? Es verdad que es una categoría diferente. Adaptarse a eso supongo que costará un poco, pero un poco cómo lo estás llevando esa parte. Bueno, difícil. Está siendo difícil porque lo que te digo, yo el año pasado comía, dormía, desayunaba, entrenaba, todo era fútbol. Mi vida en el Tenerife giraba en torno al fútbol porque no había otra cosa. Era mi trabajo y era todo. Entonces todo se adaptaba a eso. Este año es diferente, como te he dicho, son otras prioridades y bueno, aunque el proyecto de Laguna es súper atractivo con el objetivo de ascender y de todo, como bien has dicho, es otra categoría, es otro ritmo, es otra organización dentro del club y, y bueno, adaptándonos, supongo, o adaptándome. Sí, ¿no? Y está bien esa parte de que te permita compatibilizarlo con otras partes que para ti Sí. también son importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también está bien porque es compatible. Sí, es un poco es dejar el fútbol profesional a volver al fútbol amateur, por así decirlo. Ya, sí, eso tiene un componente también que no será tan agradable, pero bueno, si te permite compatibilizarlo con otras partes que Sí. también son buenas para ti, pues genial. Pues que te vaya muy bien en el Laguna. Gracias. Ahora vamos a pasar a una sección que se llama El Tercer Hombre, que consiste en que el invitado del programa anterior nos va a hacer una pregunta a la que tú vas a tener que responder. Vale. En este caso es Raiko García, invitado del episodio 1. Así que vamos allá con la pregunta. Vale, mi pregunta es, si eres jugador o jugadora, ¿serías entrenador después de retirarte del fútbol y por qué? ¿Cuáles serían las razones? Y si eres entrenador o entrenadora, ¿cómo haces para desconectar en tu tiempo libre y liberar el estrés sin pensar en fútbol? Bueno, entonces Raiko fue previsor y te dejo dos preguntas. En este caso, por alusión sería la primera, ¿no? Sí. ¿Te gustaría ser entrenadora en un futuro? Pues es algo que la verdad no me había planteado nunca. Pero bueno, este año la verdad, claro, yo comparto equipo con gente muy joven. Entonces, creo que tengo esa experiencia y ese entender de fútbol que les nutre y que les ayuda a, pues no sé, a ver las cosas que a lo mejor no ven o por su corta experiencia o porque nadie se las ha enseñado. Y no sé, es algo que no me había planteado, pero que puede ser. Que no, la verdad que ahora No lo descartas no lo tampoco. descarto. No. ¿Le has visto ahí la potencialidad Sí. a ayudar a otras niñas o a otros niños? Sí. Qué bien. Pues voy a aprovechar esta pregunta de Raiko para pasar al siguiente bloque que, como te comenté al principio, era hablar un poco sobre entrenadores, ¿no? Es verdad que ya hemos comentado alguna cosita, pero bueno, quería ir a puntos concretos. Y quería preguntarte, ¿sabrías decir cuántos entrenadores has tenido? Más o menos. Sí, yo creo que sí. En el spa tuve el año que entré a Fran y a Richard. El siguiente en Fútbol 11 a uno, se llamaba Ángel, pero le llamamos Abueli porque era una persona mayor, Vale. de la vieja usanza total. Luego estuve con Ángel Jiménez, con Cañizares. Esos fueron mis 4 en el spa. Vale. En el Elche, Quique y Pepico. Y
ahora aquí en el Tenerife Andrés. Vale. 7 creo que he contado. Eso te iba a decir, yo estaba contando mentalmente, Sí. yo he contado 7. Y bueno, esto era para que los tuvieras un poco presentes, ¿vale? En la mente, porque te iba a preguntar, sin que me digas quién fue el mejor, porque no pretendo que me respondas eso, sí, si tú visualizas de ellos, ¿quién fue el mejor para ti? Sí, claro. Vale. ¿Y qué características tenía? ¿Por qué era el mejor? Mm, A ver, o sea, para mí mi entrenador es Pepe, no pasa nada. Puedes decirlo, pero Sí. bueno, no tenías por qué. Sí, yo creo que es eso, el cómo él veía el fútbol, pero claro, no es tan importante cómo un entrenador lo ve, porque yo creo, por ejemplo, hablando de mi etapa Elche-Tenerife, Andrés es una persona que también lo veía, pero a lo mejor esa capacidad de transmitirlo y de a lo mejor entrenarlo, pues a mí personalmente me gustaba más cómo lo hacía Pepe, simplemente creo que es una cuestión de gustos. Claro. Entonces creo que hay muchos entrenadores que saben mucho de fútbol, pero a la hora, o sea, no vale con lo que tú sepas. Tienes que transmitir y tienes que convencer al jugador de lo que tú estás diciendo es lo que va a servir, es lo que va a ser válido, es lo que te va a hacer ganar. Entonces, yo creo que ahí está un poco la diferencia. Eso, fíjate, me acabas de recordar a conversaciones que he tenido con compañeros de estudios, ¿no? Porque cuando uno estudia en la universidad, muchas veces da con profesores que dice, estos profesores saben mucho de su campo, pero igual no lo saben explicar tan bien o no son tan buenos profesores por eso, ¿no? Entonces, son como dos habilidades diferentes. Una cosa es que tú sepas mucho de una materia y otra cosa es que la sepas comunicar, que sepas transmitir. Son cosas distintas. Y a ti, o sea, ¿tú destacarías de Pepe la comunicación en el sentido de cómo contar lo que sabes? ¿O también una parte como más relacional, de decir, de te conozco, te comprendo, o es más lo primero? Es qué un te poco refieres? mezcla de las dos. O Vale. sea, a mí me pasaba que a mí lo que me decía Pepe no lo dudaba, ¿sabes? Si a mí me decía Pepe, tienes que hacer este pase, yo no le daba más vuelta de hoja. O sea, era ese pase y confiaba a ciegas en que ese pase era el bueno, ¿sabes? Vale. ¿Y por qué crees que pasaba eso? ¿Por qué confiabas tanto en él? No sé, yo creo que también porque al final se daba. Al final ese pase era el que salía bien. Esa manera de hacer las cosas que él proponía, esas salidas de balón o esa presión, sobre todo tácticamente. Ya no te estoy hablando. Tácticamente, a mí como él veía el fútbol, me apasionaba, pero porque luego jugaba y comprobaba que tenía razón, ¿sabes? Entonces, claro, los planes de partidos eran del minuto 1 al minuto 90, eran clavados como los habíamos entrenado. Y en caso de que no, tenía la capacidad de enseguida corregirlo. Entonces, yo creo que era eso, que yo estaba convencida, o sea, él me tenía convencida. Me está resonando un poco la conversación que tuvimos con Raiko en el primer episodio porque decía un poco esto también, de que una cosa importante es convencer al jugador y él lo hace mucho desde la práctica, ¿no? Y desde convencerte de que algo que yo te transmito luego funciona y se ve reflejado. Y es un poco lo que cuentas tú también, ¿no? De no solo te lo cuento porque yo sé, sino porque si luego tú como jugador o jugadora lo ves reflejado en el campo y realmente se traduce en algo que funciona, pues claro, te lo crees. Claro, de todas formas también te he dicho que va un poco de gustos porque, por ejemplo, con Andrés el segundo año también pasó eso. Me refiero, el año del ascenso, él nos convenció de que la manera en la que jugábamos era la adecuada y la idónea para llegar al liderato y al ascenso. ¿Qué pasa? Que con Andrés era un fútbol más directo, más directo. Con Pepe no, con Pepe era un juego más de toque de balón. Yo me siento más cómoda con el toque de balón, sí, porque considero que soy una jugadora más que se asocia. Claro. Pero ambos, o sea, ambos dieron resultado en el momento en el que lo que tenían que dar. Claro, quizás ambos pueden llegar a convencerte de que esa es la mejor manera de lograr los resultados en base al equipo que tienen o la categoría en la que está, pero eso no quiere decir que tú vayas a disfrutar lo mismo de una manera o de otra, en base a
Tu visión, tu Claro. estilo de juego, tu personalidad, muchas cosas. Sí. Luego también es verdad que personalmente yo con Pepe, cuando era entrenador, pero, o sea, yo tenía, yo qué sé, que esto lo aprendí con él y lo he extrapolado aquí también al Tenerife. Cuando tenía un mal día yo llegaba y decía, mira, a mí no me habléis. O sea, tengo un mal día, obviamente corrígeme todo lo que quieras, pero no estés de broma, de tal, de no sé qué. En el Tenerife también yo entraba por la puerta y ya todas, buf, Harry, hoy no se te puede hablar, ¿no? Pues no. O hoy estaba de buen humor y pues sí. O sea, también yo creo que es cosa de conocer a la jugadora o al jugador. Entonces, eso, pues yo con Pepe conecté muy rápido y tuve ese feeling instantáneo. Con Andrés me costó, pero también terminó siendo así. Vale. Y en general, no solo en estas dos últimas etapas, sino si recuerdas alguna experiencia también previa, ¿qué estilo de entrenador crees tú que te va mejor a ti? Entrenador, eso, pues con una predominancia de la parte táctica, una predominancia más de la parte de la comunicación, o muy exigente, o muy cercano, como que qué cualidad valoras tú más. Eh, claro, ahora por ejemplo que estoy en un lado tan distinto al que he estado, por ejemplo para mí una persona autoritaria, yo decía antes, una persona autoritaria qué difícil, ¿sabes? No, no me gusta. Pero ahora a lo mejor que me falta un poco, la echo de menos. Vale. Entonces, no autoritaria de se hace lo que yo digo y ya está. Pero una persona que sea una persona líder a la que se le respete, a la que se le escuche, a la que el equipo, ¿cómo decirlo? A la que el equipo siga sin pensar un poco en si es lo correcto o no, porque te tiene convencida de que eso es lo correcto, ¿sabes? Claro. Luego a mí me gusta mucho un entrenador táctico, o sea, que gane el partido con lo táctico, ¿sabes? Y, y tener la confianza como, pues para eso, para, oye, mira, esta semana está siendo difícil porque me ha pasado esto en mi casa, o porque he tenido este problema con mi pareja, o porque, no sé, por cualquier cosa, y tener la confianza de poder decirle, oye, pues si mi rendimiento no está siendo el que tiene que ser, es por esto, y sentir que no te va a juzgar, no va a decir, joder, ¿sabes? Pues déjatelo fuera, que aquí estamos a lo que estamos y punto. Que, que es verdad, aquí estamos a lo que estamos y punto, pero creo que todo tiene que ir un poco en concordancia. Sí, que no dejamos de ser personas. Por Efectivamente. ser futbolistas también, ¿no? Efectivamente, y en muchos casos sí se pide eso. Vale, entonces entiendo que una mezcla de todo realmente, ¿no? Sí. Una mezcla de un entrenador táctico que a la vez comunique bien, que sea lo suficientemente líder como para seguirlo sin dudar y que a la vez sea empático con el jugador o la jugadora. Sí. Entiendo que el mejor entrenador será el que sepa combinar todas esas cosas de la mejor manera. Sí. Y si tú fueras entrenadora, ¿cómo te visualizas? Es verdad que decías antes que no lo descartas, tampoco es un camino que vayas a hacer con seguridad, pero no sé, imagínatelo por un momento, ¿cómo sería la Pues María yo entrenadora? creo que, como te he dicho, como te he escrito ahora Como a mismo. ti te gustaría que fuera Sí. contigo. Sí, Vale. efectivamente, sí. Y también creo que es importante conocer al jugador y a la jugadora, es decir, el cómo te tienes que dirigir a esa persona, el feedback que le tienes que dar, el tipo de corrección que tienes que darle, que utilizar. Hay a gente que le sirve que le pegues dos chillidos, te cagues en toda su cabeza y para esa persona es me activo, me conecto, me tal, me no sé qué. Para mí, por ejemplo, no. A mí me sirve más en una falta, en el balón sale fuera, lo que sea, en una parada que tenga el juego. Oye, Harry, ven, mira, esto tal, no sé qué, esto no lo has hecho bien, intenta hacerlo así, pero, ¿sabes? Pero seguro que la siguiente jugada sabe mejor, dale. A mí me sirve mucho más eso. Pero para que eso se lleve a cabo tienes que conocer a tus jugadores y a tus jugadoras. Y es algo que creo que ahora sí que está empezando o ya se hace, pero vamos, que no es algo Sí. Yo creo que cada vez más, pero Sí. es verdad que es una batalla todavía un poco, Sí. porque entramos en la diferencia o en el debate de si tratar a todo el mundo por igual es justo o si no.
Yo pienso que para ser justo hay que tratar a cada persona como mejor se va a sentir, ¿no? Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo. A una persona le puede venir bien un comentario más directo, pero a otra no, y a otra igual la hundes. Entonces Sí, ahí está la labor tuya de conocer muy bien a tus jugadores o jugadoras y saber cómo enfocar cada conversación, cada totalmente. corrección o cada refuerzo. Mira, vamos a hablar ahora de una parte más psicológica, ya que estabas tú Vale. comentando ahora de cómo llegar al jugador y todo eso, es el mejor momento. Y bueno, te voy a hacer primero una pregunta general, y es ¿cómo de importante piensas tú que es la psicología en el mundo del fútbol, por lo que tú has vivido? Pues yo creo que es esencial porque si la cabeza no está bien y si tú no estás tranquilo o tranquila, no funcionará por muy buen jugador que seas. Al final, yo creo que cuando las cosas son favorables, eres importante en el equipo, tienes un rol participativo, eh, es fácil que esa cabeza esté bien y esté tranquila porque al final estás satisfecho y ves lo que aportas y cómo aportas al grupo y ese rol es, dentro de todo, fácil. Ujú. Creo que lo más difícil es saber llevar un rol no tan participativo dentro del grupo. Entonces, en ese momento creo que es importante saber qué papel cumples. Ahí yo creo que entra el entrenador o la entrenadora, saber qué aportas al equipo y a pesar de no tener a lo mejor ese protagonismo que, que tú quieres y que realmente sientes que puedes aportar, seguir trabajando para el equipo y para ti, para ser mejor. Ujú. Sí, sobre todo en esos momentos es donde a lo mejor, no sé si únicamente no, pero No, donde entra en juego, ¿no? sí. Mucho. A nivel deportivo, sí, obviamente todo el mundo tiene su vida fuera, personal. Creo que el discurso de estamos aquí y tienes que dejar todo fuera es imposible. O por lo menos para mí es imposible. Hay gente que sí puede. Creo que la clave es saber gestionar eso. El cómo puedo yo gestionar el estar aquí, que lo de fuera no me esté taladrando la cabeza o me esté pesando en mi rendimiento. Vale. O Tipo de sea que cosas. son como dos aspectos. Uno es que cosas de tu vida personal o tu vida diaria te puedan llevar a afectar, Sí, pero también cosas del propio contexto futbolístico que te efectivamente. puedan afectar, como Sí, por sí, ejemplo lo que interpreté que estabas queriendo decir, ¿no? Que es como momentos en los que a lo mejor no soy tan importante o no me siento tan importante, eso. mejor dicho, ¿no? De cómo me gestiono para poder serlo cuando me toque. O una lesión. O una lesión también. Mm. Vale. ¿Y tú siempre has pensado así con respecto al mundo del trabajo personal, de la psicología, como lo quieras llamar? ¿O ha habido a lo mejor momentos en tu carrera de decir, esto me ha hecho darme cuenta de lo importante que es la parte mental en el deporte? O siempre, digamos, por, no sé, porque siempre lo has visto así o porque siempre lo has vivido así. Antes mencionabas que creo que en el spa es cuando empezaste a ir al No, psicólogo, en el ¿no? Elche. En el Elche, vale, perdón. Ya tienes como experiencia en ese sentido, pero no sé si fue por algo puntual o si, no sé, un poco qué visión a nivel histórico has tenido con respecto a esto. O sea, yo ahora mismo no te sabría decir en qué momento exacto. Creo que lo personal a mí dentro del campo me pesaba mucho. De hecho, eso fue lo que me pasó en el Elche. Tuve un momento personal malo en el que mi autoestima se fue por los suelos. Entonces, claro, como jugadora, yo sentía que no era capaz de regatear un cono. Entonces, claro, en ese momento yo dije, es que no puedo venir a entrenar porque es que yo sola me hundo, porque no me sale algo bien y ya soy la peor jugadora del mundo. Cuando yo soy consciente de que no es así, pero lo siento. Entonces, claro, en ese momento yo me di cuenta de que tenía que frenar, de que el fútbol en ese momento no me estaba haciendo bien porque realmente yo sentía que no era capaz de nada. Y en el fútbol era donde más se reflejaba, por así decirlo. Siendo un lugar de relativa seguridad para ti, porque para ti era como un sitio en el que disfrutabas mucho, te lo pasabas muy bien, entonces Efectivamente. fíjate cómo se volvió casi lo contrario, un lugar en el que evidenciar Hmm. que no te encontrabas bien, ¿no? Claro, era lo personal estaba pesando todo el rato en el fútbol. Era en el momento en el que yo más me sentía incapaz de. Entonces, bueno, yo en ese momento pues decido empezar a ir al psicólogo, no deportivo, sino al psicólogo. Empezamos a tratar esos temas pues de autoestima, de autoconcepto y
por así decirlo, pues a intentar mantener la figura de mi persona como válida. Empezamos por ahí. Y claro, pero en el fútbol era como, es que yo sé que soy capaz de más y sé que puedo, pero es que no. Entonces yo ahí decido darme un tiempo. Estoy 2 o 3 meses, no dejo de ir a entrenar, sí con el grupo y sí con el equipo, pero, o sea, pues entreno individualmente, voy al gimnasio, empiezo con el psicólogo deportivo y claro, junto al psicólogo, no sé cómo decirlo, el psicólogo normal, personal, Psicólogo, sí. y el psicólogo deportivo, pues bueno, las cosas empiezan a cambiar. Yo tengo mucho miedo de volver a entrar con el grupo, pero lo hago y claro, la gente sabía qué había pasado más o menos. El refuerzo positivo del grupo más los cambios favorables que yo, por así decirlo, puedo palpar, pues hacen que yo vuelva a jugar, por así decirlo. Vale. O sea que todo ese trabajo que llevaste a cabo te ayudó a ti a nivel personal y un poco el Y apoyo que tuviste del grupo claro, también. y ya no personal, sino como jugadora. Qué bueno. Qué bueno. Al Sí, final estas cosas sirven para algo, ¿no? El tema sí, sí. de la salud mental y el trabajo. Y bueno, justamente te iba a preguntar ahora que qué diferencias has notado. Es verdad que en el Elche has tenido psicólogo deportivo, por lo que entiendo, ¿no? En el Tenerife también estaba la figura. Un poco qué cosas, ya hablaste un poco del Elche, pero quizás en el Tenerife también o en general, ¿qué cosas cree que puede aportar un psicólogo deportivo? ¿O qué te ha aportado a ti personalmente a nivel grupal, individual? Porque sé que se pueden hacer diferentes dinámicas. Por ejemplo, a mí en el Tenerife no me pasó algo así personal, fue más pues que dentro del deportivo no funcionaba, no iba bien. Entonces, bueno, yo decido hablarte en un momento en el que siento que no merezco la situación en la que estoy, que no sé cómo gestionarlo, simplemente. Entonces, pues a nivel grupal, las dinámicas que tenemos es un espacio donde más o menos tienes esa libertad pues, de abrirte y de que tus compañeros y cuerpo técnico también conozcan la situación que tú sientes dentro del equipo y más a nivel personal en mi caso contigo, pues yo consigo abrirme y decirte cómo me está afectando todo lo futbolístico. Ahora es al revés, todo lo futbolístico a lo personal y que realmente a nivel emocional no sé cómo gestionarlo. No sé cómo poder llegar a ser buena compañera, no sé cómo poder llegar a aportar al grupo si no tengo un rol importante. Y bueno, poco a poco, pues con las dinámicas grupales, tanto individuales, pues voy encontrando ese sitio, yo me voy encontrando mejor y al final sea que llego a conseguir ese rol importante y presente y protagonista en el equipo, pero en esa transición pues consigo también aprender y por primera vez, por así decirlo, pues saber que aunque no tenga ese rol protagonista, sigo aportando al grupo. Pues Y de qué manera hacerlo. qué aprendizaje más potente, ¿no? Porque es verdad que esas cosas suelen pasar y lo Sí, decías sí, antes claro, también. pasan. Sí, porque es que al final es un deporte en el que no pueden tener todos los mismos minutos y entiendo que haya esas diferencias y esas sensaciones diferentes, ¿no? De hasta qué punto me siento importante o no. Y bueno, es verdad que el entrenador o la entrenadora eso debe manejarlo, pero bueno, siempre hay una figura que, Sí. como la del psicólogo, siempre no. En Eso te iba a decir. en algunos lugares la hay, en otros no. Sí, Pero qué bueno que pueda estar y que ustedes le puedan dar valor también, ¿sabes? Porque si no fuera útil, pues no le darías valor y no le darías la importancia que puede llegar a tener. Pero veo que sí. también yo creo que cuando pasas de un equipo, de una situación más voy a jugar al fútbol porque me gusta, porque me apetece, porque me divierto, a una situación de es que el fútbol es mi trabajo, claro, la cosa cambia totalmente porque al final tú tienes que estar al 100% al rendimiento y al nivel que se te pide. Y cuando bajas de ahí y no sabes cómo gestionar eso, es difícil, es complicado y no nacemos aprendidos, me refiero. Hay que aprender a hacerlo o la situación te come realmente. Sí. Entonces yo creo que también se valora en el momento en el que realmente es necesario, porque cuando tú juegas al fútbol por disfrute, ¡joder, qué bien!
cuando tú ya pasas a un fútbol más profesional, que dejas de ser amateur pues para eso, para ser futbolista, pues es un cambio y ahí es cuando yo creo que el psicólogo deportivo tiene mucha importancia. No, es un buen matiz el que has dado, porque es verdad que la presión también es diferente, lo que vive uno es diferente. Al jugar por diversión, pues es como casi que como un momento de ocio al margen de tu vida, digamos, laboral o lo que sea. Claro. En este caso quizás es casi más al revés y si se vuelve tu trabajo, pues pueden surgir muchas otras cosas que puede ser necesario abordar. Claro, y Total. que antes no habías tenido en cuenta. Mm, Igual exacto. que para jugadores, creo que para cuerpo técnico también es súper necesario. También hay muchas herramientas que se le puede brindar a los cuerpos técnicos y así se hace realmente. Sí. Tenía aquí anotado, me estaba fijando, ¿afecta tu vida diaria al fútbol? Y justo es lo que me contabas antes. O sea que realmente a ti te han pasado ambas cosas, ¿no? Como Sí. que las cosas de tu vida diaria te han llevado a tener repercusiones en tu juego, ¿no? Digamos. Pero también al revés, ¿no? El cómo te encontrabas en alguna situación de equipo, ¿no? Cuando a lo mejor estabas jugando menos, pues también te ha llevado Sí. a una afección como más personal. Así que bueno, vamos a cerrar ya la parte de Vale. psicología, pero para eso antes tengo que sacar mi cartulina, Ah, vale. que que ya la conoces. Así que vamos a pasar a los pases clave, que bueno, para quien no conozca la sección, pues bueno, es una analogía entre lo que son los pases clave que se pueden dar en un campo de fútbol, ¿no? Que puede dar un jugador a otro y que luego se pueden convertir o transformar en algo más, en una asistencia, en un gol. Y bueno, en la parte de psicología, pues también muchas veces lo que es que el trabajo que se hace con el psicólogo, pues alguna vez tiene que ver con eso también, ¿no? Con ofrecer pues una duda, una conversación, una reflexión, una escucha que luego a la persona le puede servir, ¿vale? Para llevarla a su día a día, a una problemática que tenga, a una situación personal. Pero vamos, la cuestión y la clave, nunca mejor dicho, es que en sí misma no es nada si la otra persona no la utiliza, ¿no? No la lleva a cabo. Efectivamente. Un pase clave, si el jugador que lo recibe no hace nada con él, queda en nada, se olvida. Y un poco lo que pasa en las sesiones también es así, porque al final la persona es la que es la responsable de su propio cambio, de su propio proceso. Así que un poco la analogía va por ahí. La cuestión es que tienes que elegir uno, porque detrás del pase hay una pregunta que tiene que ver más en clave, digamos, personal, reflexiva, terapéutica. Vale. Tenemos varias ideas. Tenemos pase clave número 1, centro al área, batiendo líneas, a la espalda del rival, jugada ensayada, al primer toque. ¿Hay alguno que te llame la atención? Este ya lo tenemos descubierto porque ya fue elegido por el primer invitado. ¿Con cuál te quedarías? Yo con centro del área o con cambio de juego. No hemos hablado de cuál es tu posición en el campo. Dijiste que eras defensa, pero Lateral. lateral. Entonces, por eso, para que el centro al área yo creo que es una jugada habitual tuya. Sí, sí, me voy a quedar con centro al área. ¿Sí? Sí. El número 1. Sí. Vale. Pues... A ver, para no pincharte el dedo, sí, cógelo. Buena preguntita. No sé lo que pone realmente. Vete pensándola. ¿La leo? Sí. ¿Qué crees que has hecho para llegar hasta donde estás ahora? Buena pregunta. Hmm. ¿Qué crees que has hecho para llegar hasta donde estás ahora? Yo creo que fue arriesgarme a venir aquí. O sea, sí, arriesgarme sin realmente saber si iba a salir bien, si las expectativas que yo tenía iban a ser, o sea, se iban a cumplir o no. Al final yo aquí me vine por y para el fútbol, una persona que no tenía expectativas de nada. Salgo de mi zona de confort y de mi casa y bueno, aunque al principio es difícil, pues tengo la suerte de entrar a un club profesional, de sentirme jugadora profesional y ya fuera de eso, pues encuentro mi sitio, es donde quiero estar en un futuro, también a nivel laboral, como profesora. Encuentro una red de gente que adoro. Entonces, pues yo creo que arriesgarme ha sido lo que me ha traído hasta aquí y lo que también quiero que sea en un futuro. Y que sin ese paso, María hoy no sería María. La verdad. Qué bonito. Sí. ¿Estás contenta Sí, con tu muy vida contenta. actual? Sí, sí.
Me mucho. alegro mucho. La pregunta va un poco en la línea de que a veces pensamos que estamos donde estamos por azar o porque la suerte nos ha puesto allí o un poco porque por circunstancias ajenas a nosotros y a veces hay algo de eso, porque no todo lo que uno hace siempre tiene resultado, pero también hay que darle valor a las cosas que hacemos para llegar a donde estamos y al esfuerzo que hemos puesto y a las decisiones que hemos tomado. Entonces, en este caso me gusta que hayas dicho eso, ese riesgo que tomaste en su momento para llegar hasta aquí y para disfrutar de todo lo que estás disfrutando ahora. Me alegro un montón. O sea, yo creo que venirme a Tenerife literalmente ha sido la mejor decisión de mi vida. No hace mucho como que se lo contaba a la gente y, por ejemplo, mi madre, cuando yo le dije que me venía aquí, ella tenía en mente que iban a ser un par de años y de vuelta a casa. Ella el año pasado se dio cuenta de que no iba a ser así. Claro, darse cuenta de eso para ella fue un shock, pero para mí era... Yo se lo estaba contando y ella me lo estaba diciendo y yo... Es que yo, o sea, mi vida ya pasa por allí. Y creo que el haberme dado la oportunidad de haber fichado por el Tenerife, a nivel futbolístico me lo ha dado, o sea, todo me refiero, un ascenso a una segunda división, un trato profesional, un sentirme jugadora de verdad, que mi trabajo como mujer sea ser futbolista es algo que yo cuando era pequeña no me imaginaba. Pero además de todo lo futbolístico, me ha dado lo personal y creo que sin duda esa parte es con la que más me nutro todos los días y con la que me quiero quedar y me quedo. Qué bueno. Yo, pues qué bonita reflexión. Me Sí. alegra que esa pregunta haya llevado a esa reflexión tan bonita. Me alegra mucho. Estamos llegando ya al final, ¿vale? Tengo algunas preguntitas que te quería hacer sobre fútbol femenino, sobre tu experiencia más a nivel general. Y un poco no sé si tú notas cambios. Al principio hablábamos de que no había tantos referentes o para ti no había como ningún referente así de fútbol femenino cuando tú eras pequeña. ¿Tú crees que eso ha cambiado a día de hoy en ese aspecto o en algún otro? ¿Qué cosas son diferentes en el fútbol femenino cuando tú eras pequeña o cuando tú empezaste ahora? Por ejemplo, yo lo pienso y mismo aquí en la isla de Tenerife, que al final es una isla, hay muchísimos equipos femeninos. O sea, en cada pueblo que escuchas tiene su equipo femenino. A mí es algo que me llama mucho la atención. Claro, yo ahora lo estoy descubriendo porque ahora estoy en el Laguna y la categoría pues hace que te enfrentes a equipos pues de las islas. Entonces, claro, en nuestro B compite con equipos solo de Tenerife y es como muy fuerte. O sea, a mí me parece muy loco que en sitios tan pequeños o de tan poca población hayan niñas que ya no solo es el Sauzal, por ejemplo. O sea, hay una base, hay una cadena de equipo. Y eso, por ejemplo, cuando yo empecé era impensable. En Alicante, de los pocos equipos que había era en el que yo estaba, en el Spa. Y el Elche. Entonces, claro, yo creo que en ese sentido sí que ha avanzado porque hay más niñas que quieren jugar al fútbol porque sienten que pueden tener un lugar dentro del deporte y en este caso del fútbol. Justo te quería preguntar eso, si identificas algún motivo por el cual ahora haya más niñas o haya más equipos. Quizás tenga que ver con eso, con que piensan que ahora puede haber un hueco para ellas que antes no era tan claro. Yo creo que, aunque sigue siendo un deporte machista, bueno, el deporte en general lo es, Pero el fútbol quizás el más fútbol aún. más todavía, sí. Creo que, bueno, con la visibilidad que se está dando a la élite femenina, selección española, primera división, al final las niñas tienen referentes en los cuales se pueden ver y pueden pensar, yo quiero esto, yo también quiero jugar al fútbol, yo también quiero ser como esta persona. Y a partir de ahí, de tener un ejemplo y donde poder reflejarse, empieza todo. Entonces, pues yo creo que la visibilidad es algo que ha dado un auge al fútbol femenino. Pienso que se está quedando un poco en la élite y que también se le tendría que dar más visibilidad al fútbol base, ya base y semiprofesional. Creo que se está consiguiendo en la élite, que es un paso y que hay que seguir dando. Sí, que igual de ahí va un poco hacia abajo. Si eso lleva a que más niñas cada vez quieran jugar, habrá más
base de afición quizá del fútbol solamente femenino, no sé, quizás un poco por ahí. Efectivamente. Te quería preguntar una cosa que me acaba de venir, no lo tenía en el guión, pero se me ocurrió en base a algo que hablamos antes. Yo a veces tengo la duda, ¿no?, de si es mejor para las niñas, no sé si alevín o infantil, por ejemplo, jugar contra niños en el sentido de, es verdad que quizás a esa edad el tema del físico no sé si se nota tanto o es después, o es mejor a nivel competitivo para ellas jugar contra niñas a esa edad. Te lo digo porque a veces pienso que contra niños es como más difícil, ¿no?, por el tema físico, pero no sé si eso conlleva que ellas como que se lo tengan que pelear más todavía, como que la exigencia es más tan grande que te hace mejorar más. O quizás no, o quizás la sensación es como que es algo tan complicado o que me parece tan difícil de poder obtener un resultado que te lleva a frustrar más. No sé si tú lo has vivido o qué opinión tienes con respecto a eso. O sea, yo, es lo que te he dicho, yo no he vivido el estar en una alevín o tal a jugar contra chicas, pero creo que no es una pregunta que se haría al lado contrario. Me refiero, si hay los recursos y hay un equipo y hay equipos contra los que te puedes enfrentar, tu nivel no va a depender de si juegas contra chicos o chicas, sino va a depender de la formación que tenga el entrenador, de tener disponible ciertos equipos contra los que puedas jugar, de conforme vas creciendo. Ahora también la preparación física es diferente a cuando nosotros, o bueno, a cuando yo jugaba. Entonces no creo que sea tanto el beneficio de jugar o no contra chicas o chicos, sino el tratar a la base femenina como se trata a la masculina. Vale, o sea, que fuera solamente femenina en la medida que se pudiera, si hubiera suficientes equipos. Sí, y dentro de obviamente, de los recursos. Creo que ahora se puede. Aquí en Tenerife se da. Entonces, ¿por qué tendría que ser diferente? Claro. Es que te digo sobre todo porque en alevín e infantil no hay categorías eminentemente femeninas, sino son mixtas realmente. Lo que pasa es que la mayoría que juegan son niños. Hay algunos equipos mixtos, algunos equipos solo femeninos. Y eso, a veces me hago esa pregunta, ¿sabes? Que no sé. Es verdad que yo, por ejemplo, cuando era más pequeña, las chicas que venían de jugar con chicos, se notaba. Se notaba, físicamente sobre todo. Pero también es verdad que ahora lo que se nota, o lo que yo creo que se nota, es que se empieza antes una preparación física más especializada y más enfocada a la edad que se tiene. Es decir, yo con 16 años el físico que hacía era saltar vallas y correr alrededor del campo. Ahora las niñas que tienen 13 ya están yendo al gimnasio, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, eso también es un salto que antes no se tenía en cuenta y la diferencia podía ser, viene de jugar con chicos, ahora no. Claro. Ahora la diferencia es cuánto de físicamente preparada estás, cuándo has empezado a trabajar más intensamente, más focalizada en el fútbol. Yo creo que ahora el salto es ese, la diferencia es esa. Vale, genial. Mira, ¿y qué le dirías a una niña de 13 años que hoy en día piensa que su vida es el fútbol, pero que le dicen que el fútbol es algo de chico? Pues le diría que no hiciera ni caso, la verdad. O sea, le diría que con 13 años que disfrutara, que estuviese en un equipo donde estuviese feliz, a gusto y realmente disfrutando del fútbol, porque al final, si va a ser un dolor de cabeza y si va a hacerte irte a tu casa mal, no vale la pena. Y que lo intentase, si es lo que quiere, que trabajase en ello y que si se da, pues se da, porque puede darse, y si no, por lo menos lo ha intentado y no se ha quedado con la espina de ¿podría haber sido mi lugar o no? Genial. ¿Y qué le dirías a las familias? Porque esto me conecta un poco con... Yo te invité a tener un taller con familias y trabajamos un poco esta línea y me parece muy interesante, dada tu experiencia, ¿qué puedes decir tú a las familias, no como experta, sino como una persona que ha vivido ese proceso, ¿no? Y decir, oye, ¿qué pasa si mi hija me dice que quiere jugar a fútbol? ¿Cómo puedo apoyarla? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo me lo puedo tomar? Yo creo que es importante, sobre todo para mí, y yo creo que también lo que me ha hecho llegar hasta aquí, es como te he dicho antes, el apoyo.
de mi familia, de mis padres, el no venirte abajo. Al final los niños y las niñas, cuando nos dicen algo, nuestra figura de referencia son los padres. Y cuando ellos pueden explicarnos lo que está bien o lo que está mal, o con lo que nos tenemos que quedar y con lo que no, ese filtrado, por así decirlo, creo que en esta situación es importante. Y yo, en mi experiencia personal, lo que te digo, el apoyo incondicional que he tenido, y a pesar de que han habido momentos de insultos, de por qué juega esta chica y no juega mi hijo, desde la grada, cosas, mis padres me han enseñado eso, a filtrar esa información y a quedarme con lo que realmente importa, que es que me hace feliz, que me divierto, que me lo paso bien y que al final es deporte y estás haciendo, pues eso, deporte. Genial. Lo Sí. cual no quiere decir que no tengamos que cambiar todas esas cosas como sociedad, Claro. evidentemente, pero es verdad Efectivamente. que el apoyo que darle a las niñas es súper importante. Y también se me olvida decir que creo que al final los niños son reflejo de los padres, el cómo tú trates, ya independientemente sea niño o niña, a una persona en cualquier ámbito de la vida, tu hijo o tu hija va a ser el espejo donde se refleje. Entonces, ¿cuál es la imagen que tú quieres dar a tu hijo? ¿Qué es lo que tú quieres que sea tu hijo? ¿Cómo quieres que tu hijo o tu hija se comporte en un futuro? Es lo que tú tienes que trabajar. Entonces, pues si tú quieres que tu hijo diga barbaridades por la boca cuando sea mayor, pues tú las dirás. Y si no es así, no lo harás. Qué guay que seas profe también. Me hace un montón de ilusión. Mira, ahora sí que estamos acabando ya y me queda hacerte entrega de tu regalito. Si lo puedes abrir, porque el cartón es un poco traicionero. Está chula, ¿eh? ¿Te gusta? A ver. Sí, además es oversize. Y ¿sabes qué? Que te ha cuadrado número de lateral derecho. El número Sí. 2, que suele ser de lateral derecho, así que oye. Es de decir que yo nunca he llevado el 2, llevo el 20 ahora. Bueno, Ah, bueno, mira. sí. Muchas gracias. De nada. Está muy chula, la verdad. Invitada número 2 de fútbol relacional. Esperemos que tenga 2000 invitados en este Bueno, podcast. 2000 no sé si me dará la cabeza para tanto, pero Bueno, pero bueno. Nada, María, ahora sí que hemos terminado, ¿vale? Gracias por atreverte, gracias por confiar en mí para estar aquí. Que es verdad que ya has podido ver el primer capítulo y sabes más o menos Sí, cómo eso iba a es ser, verdad. pero hay que decir que tú me habías dicho que sí antes de ver el primer capítulo. Eso también es Así verdad. que nada, te lo quiero agradecer. ¿Vale? bueno, pues muchas gracias a ti por darle un espacio a la psicología, al fútbol, a lo personal, a las personas sobre todo. Y nada, por haberme querido traer aquí, por abrirme también este espacio para contar un poco la historia, bueno, la mía, y hablar del fútbol femenino. Y muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte aquí, escucharte, seguro que para la gente también. Bueno, gracias a ustedes por vernos, por escucharnos, espero que les haya gustado y recuerden que todo lo que vale la pena en la vida surge de relacionarse. Nos vemos pronto.